Bien, vamos a desglosar esto. Hoy nos metemos en una escena que parece, no sé, un drama judicial de altísima tensión. Totalmente. El juicio de Jesús ante el sumo sacerdote. Y hay una pregunta que lo enciende todo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Una pregunta directa. Directísima. Y la respuesta de Jesús causa una explosión. El sumo sacerdote se rasga la ropa, grita blasfemia. La pregunta que nos hacemos hoy es simple. ¿Por qué? ¿Qué había en esa respuesta que fue tan combustible? Porque a primera vista parece un simple sí, pero la reacción es tan extrema que es obvio que se cruzó una línea roja teológica. Exactamente. Y para entender esa línea roja, las fuentes que analizamos nos sumergen en el mundo, que es súper complejo, del judaísmo del Segundo Templo. Claro. Nuestra misión hoy es desarmar la respuesta de Jesús, pero no como una frase, sino como un cóctel teológico, ¿no? Una mezcla deliberada de tres ideas muy potentes de las escrituras hebreas. Me gusta esa idea del cóctel. Es que es eso. Lo más fascinante es que la ofensa no fue una sola palabra, fue el combo que armó. La mezcla de tres conceptos que, para sus oyentes, era imposible que estuvieran juntos en una persona. El combo imposible. Tal cual. Vamos a ver por qué esa autoidentificación era, para sus jueces, una transgresión, imperdonable. Perfecto. Empecemos entonces por la respuesta completa, que según el Evangelio de Marcos es: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. A ver, la parte más simple parece el comienzo. Yo soy. En griego, ego eimi. Suena como un sí, ese soy yo. Pero al leer los análisis queda clarísimo que esas dos palabras son una bomba de tiempo. Es que lo son. ¿Puedo explicar por qué? Por favor. No es una fórmula casual. No es un así es. Ese yo soy es un eco directo y potentísimo de un momento cumbre en las escrituras hebreas. Éxodo. Éxodo 3:14, exacto. Cuando Dios le revela su nombre a Moisés desde la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Uf. Entonces, en el contexto de un juicio solemne, frente a la máxima autoridad religiosa de Israel, usar esa frase para autoafirmarse es, como mínimo, audaz. Audaz es poco. Es pisar deliberadamente un terreno que se consideraba sagrado, intocable. O sea que desde la primera sílaba, Jesús ya está subiendo la apuesta al máximo nivel. No es una confesión, es una declaración de identidad que roza lo divino. Precisamente. Y aquí es importante lo que señala uno de los académicos que revisamos, Darrell L. Buck. A ver. Él explica que en el judaísmo de esa época, la blasfemia no era solo pronunciar mal el nombre de Dios. La definición era más amplia. Incluía otras cosas. Sí, incluía el acto de atribuirse a uno mismo prerrogativas o características que le pertenecían exclusivamente a Dios. Ah, claro. Así que este yo soy, dicho en este contexto tan cargado, ya era el primer ladrillo de una construcción que sus oyentes iban a considerar, extremadamente peligrosa. Entiendo. Entonces el yo soy por sí solo ya pone a todos en alerta máxima. Pero su declaración no termina ahí, ni de lejos. Para nada. Continúa con esta imagen del Hijo del Hombre, que según el análisis es el golpe más fuerte. ¿Qué tienes asegura que la hace tan detonante? Porque es una referencia directa a una visión del profeta Daniel en el capítulo 7. Y aquí los detalles son, absolutamente cruciales. Ok. En la visión de Daniel, esta figura llamada Hijo del Hombre no es un profeta común, no es un rey terrenal. Es un ser celestial con características que lo ponen en una categoría totalmente diferente. Espera un momento. Antes de detallarlas, la frase exacta es viniendo en las nubes del cielo. Eso no es solo lenguaje poético. Para decir que es alguien importante que viene de arriba, o tenía un significado más técnico, por así decirlo. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que no. No era solo poesía, para nada. No. En todo el cuerpo de las escrituras hebreas, el acto de viajar sobre las nubes era un atributo reservado exclusivamente para Yahvé, para Dios mismo. ¿En serio? Exclusivamente. Sí, era el equivalente visual a una firma divina, una teofanía. Ningún ángel, ningún profeta, ningún rey viajaba así. Cuando un texto decía que alguien venía sobre las nubes,
La audiencia entendía inmediatamente que se estaba hablando de una manifestación de Dios. Vaya, o sea que se está atribuyendo el método de transporte exclusivo de Dios. Eso ya es Ujú. increíblemente audaz. Es una locura. ¿Y cuáles son las otras características de esta figura de Daniel? Hay dos más que son igual de impactantes. La segunda es que esta figura recibe dominio eterno, gloria y reino sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿No un reino temporal? No, no como el de David. Es un gobierno universal y para siempre. Y la tercera, que es probablemente la más chocante para los oídos del sumo sacerdote, A ver. es que el texto dice que todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán. Adorarán. Uf, esa palabra me llama la atención. Porque a los reyes se les honra, a los profetas se les respeta, pero la adoración estaba reservada única y exclusivamente para Dios, sin excepción. Sin ninguna excepción. La adoración era el acto definitorio de la relación con Dios, y solo con Dios. Es el corazón del primer mandamiento. Claro. Por lo tanto, cuando Jesús se identifica con esta figura de Daniel 7, no está diciendo que es un Mesías como el que esperaban, un líder militar, político. Que los liberaría de Roma. Justo. Se está identificando con un ser celestial que comparte el vehículo de Dios, que tiene un reino eterno y, lo más importante, que es el receptor de la adoración universal. ¡Wow! Para el Sanedrín esto era una afirmación inaceptable, de paridad con la divinidad. Totalmente. Entonces está reclamando el nombre divino con el yo soy y un estatus celestial que implica ser adorado. Parece que ya no se puede subir más la apuesta. Sin embargo, añade una última frase, Ujú. sobre estar sentado a la diestra del poder. ¿Es esto la gota que derrama el vaso? Podríamos decir que es el remate final, la pieza que consolida toda la estructura. La frase es una alusión directa al Salmo 110. Un salmo de entronización, ¿cierto? Exacto, muy conocido. Empieza. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. En la cultura de la antigüedad, estar a la diestra de un rey no era solo un puesto de honor, Era algo más, mucho más. Significaba compartir el poder ejecutivo del rey. como que el poder ejecutivo. Piensa en una gran corporación hoy. Tienes al CEO, el director ejecutivo, con la visión y la autoridad final, pero a su lado tiene al COO, el director de operaciones. Ok, entiendo. El CEO no es solo un consejero. Implementa la voluntad del CEO, comparte la autoridad, toma decisiones ejecutivas. Vale. Al reclamar el puesto a la diestra del poder, que era un eufemismo para no decir el nombre de Dios, Jesús estaba en efecto reclamando ser el COO del universo. Ser el COO del universo. Es una analogía muy potente. Afirmaba que compartiría el trono, la autoridad y el poder de juzgar del propio Dios. Y me imagino que para sus oyentes, esa posición de COO estaba por definición vacante. Nadie podía ocuparla. Exactamente. Ese es el punto crucial que destaca el análisis. En toda la teología judía de la época, ninguna figura aceptada, ni Moisés, ni Elías, ni el Mesías esperado, se describía jamás como alguien que se sentaba en el trono celestial al lado de Dios. Era un lugar único. Ente único, sagrado, intransferible. La afirmación de Jesús de que iba a ocupar ese asiente era, para ellos, la máxima arrogancia. Entonces, si juntamos todo, la blasfemia no fue una sola palabra, sino este combo del que hablabas al principio. Fue la suma de las partes. Precisamente. Lo fascinante aquí es que no fue un insulto vulgar o una maldición, fue un acto de usurpación teológica. Usurpación teológica, qué buen término. Al combinar estas tres imágenes, el eco del nombre divino, la figura celestial de Daniel y el cogobernante del Salmo 110, se estaba colocando a sí mismo en el centro de la soberanía divina. ¿Como juez del fin de los tiempos? Justamente. Y no solo eso, sino que se lo dice mirándolos a los ojos a sus propios jueces. La frase es, y veréis al Hijo del Hombre. Les está diciendo que los papeles se van a invertir. Exacto. Que ellos, que lo juzgan ahora, serán juzgados por él después. Es un desafío directo y personal. Afirma que Dios mismo lo vindicará y lo sentará en esa posición de autoridad final, y que ellos serán testigos. Claro. Y aquí hay una distinción muy importante que señala el material. Él no dijo textualmente, yo soy Dios. Dijo algo que para su audiencia era quizá más específico y peligroso. ¿Qué sería? Yo compartiré el trono y el juicio de Dios.
Estaba redefiniendo la relación entre el Creador y un ser humano de una manera que era completamente inaudita, y para ellos inaceptable. Esto me hace pensar en algo. ¿No había en el judaísmo de la época cierto espacio para figuras intermediarias o agentes divinos? Pienso en conceptos como la sabiduría, que en Proverbios se describe casi como una persona, o la idea de la palabra de Dios, la membrá. ¿Por qué Jesús no podía encajar en una de esas categorías que ya existían? Esa es una excelente observación y demuestra que el monoteísmo de la época era muy sofisticado, ¿eh? No era simplista. Y sí, existían esas ideas, esos agentes divinos. Se hablaba de ellos. Claro, se hablaba de la sabiduría de Dios, de la Shekinah o presencia divina, de la palabra. Había un espacio teológico para ello. Pero la diferencia radical, el punto de quiebre absoluto, es que ningún ser humano se identificó jamás personalmente con esas figuras. Ah, esa es la clave. Eran conceptos, no identidades personales. Exacto. Eran formas de hablar de la acción de Dios en el mundo sin comprometer su trascendencia. Se hablaba acerca de la sabiduría de Dios, pero nadie se levantó en el Sanedrín para decir, «Hola, yo soy la sabiduría de Dios encarnada». O yo soy la palabra de Dios hecha persona. Jamás. Jesús rompió esa barrera. No habló del Hijo del Hombre de Daniel como alguien que vendría en el futuro. Se identificó con él. Dijo, «Yo soy». Y por eso no encajaba en ninguna categoría aceptable, ni siquiera en la del Mesías, que era el título por el que le preguntaban. El descendiente de David era un líder fundamentalmente terrenal. Un rey, un libertador. Un rey poderoso, sí, el que restauraría la gloria de Israel en la tierra. Pero no se esperaba que se sentara en el cielo a juzgar al mundo, ni que compartiera el trono de Dios, y definitivamente no se esperaba que fuera objeto de adoración universal. Lo que hizo Jesús fue tomar el título que le ofrecieron y redefinirlo. Por completo. Lo fusionó con estas otras dos imágenes celestiales y creó una figura híbrida que no cabía en ninguna de sus expectativas. Y esto nos lleva directamente a la conclusión de los materiales, que presenta una ironía teológica realmente poderosa. Exactamente. La gran ironía es que el Sanedrín lo condenó por blasfemia no por haberlo malinterpretado, Sino todo lo contrario. sino precisamente porque entendieron perfectamente la magnitud de lo que estaba afirmando. No fue un malentendido. Para nada. El problema no fue la falta de claridad de Jesús, fue que la claridad de su declaración era, desde la perspectiva de sus jueces, la prueba irrefutable de su culpabilidad. Por eso rasgaron sus vestiduras. Claro, porque la afirmación era, para su sistema de creencias, inequívocamente blasfema. En resumen, la acusación no fue una reacción visceral a una palabra, sino una conclusión lógica, basada en una construcción teológica increíblemente densa y deliberada. Jesús se apropió de textos, imágenes y atributos que eran exclusivos de Yahvé, el nombre divino, el trono celestial, el juicio final, Todo junto. para presentarse no como un simple mensajero, sino como el copartícipe de la soberanía de Dios. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, ¿no? Una pregunta que queda flotando. A ver, Nos hemos centrado en por qué sus acusadores, basándose en una comprensión detallada y rigurosa de sus propias escrituras, llegaron a la conclusión de que era un blasfemo. desde su punto de vista era coherente. Totalmente. Pero esto plantea una pregunta fundamental que va más allá de nuestro análisis de hoy. Si la acusación se basó en una interpretación tan precisa de las escrituras hebreas, ¿cómo fue posible que sus seguidores, que partían exactamente de las mismas escrituras, llegaran a la conclusión radicalmente opuesta? Es una gran pregunta. ¿Cómo pasaron de verlo como el mayor de los blasfemos a verlo como el cumplimiento de todo?